Buenos días. De nuevo, estamos ya aquí en la segunda sesión de esta séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, en la emisión número 32 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Recuerden que nuestros invitados en esta ocasión son el estado de Tlaxcala y Ecuador como país. Y precisamente tenemos ya el momento de ver toda la riqueza cultural de Tlaxcala. Voy a presentar al doctor Nazario Sánchez Mastranzo, que él es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hizo estudios de doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM y actualmente es profesor investigador titular B en el Centro INAH Tlaxcala, donde también tiene el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio y en el Proyecto Regional La Malinche, que es un proyecto entre el INAH y el CONACYT, que se realizó entre el 98 y 2009. También es profesor de la asignatura Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán, de 2010 a la fecha. Es curador de las secciones Colonia a siglo XX del Museo Regional de Tlaxcala y autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la antropología e historia de los pueblos de la región de la Malinche. Recientemente ha publicado el libro Índice General del Archivo Parroquial de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con Credo Ediciones de España en el año 2020. Y esta mañana nos va a ofrecer la conferencia 6 zonas de monumentos históricos en el estado de Tlaxcala, convergencias y diversidad. Bienvenido y adelante. Gracias, Julieta, por esta presentación y gracias al auditorio que nos acompaña el día de hoy, precisamente para compartir este trabajo, que es básicamente una especie de revisión de qué ha pasado después de las declaratorias de las zonas de monumentos históricos en Tlaxcala. Cabe decirse que pues la mayoría conoce el estado de Tlaxcala, uno de los más pequeños de la República Mexicana, junto con el distrito o con la Ciudad de México hoy en día, iba a cometer el desatino de llamarlo todavía Distrito Federal. Sin embargo, son los dos estados más pequeños. Evidentemente, Tlaxcala, con una población netamente que apenas rebasamos el 1,000,000 de habitantes, pero increíblemente quizás es el estado con más zonas de monumentos históricos en el país. Y vamos a ver cómo a través de las imágenes que voy a mostrarles, pues algo que tienen en común y como parte de esta serie de conferencias o de presentaciones, cuáles son las similitudes, pero también cuáles son las convergencias. Podemos decir que Tlaxcala tiene la fortuna de en un estado o en una región tan pequeña como entidad federativa, insisto, reunir a 6 zonas de monumentos históricos. Estas declaratorias que se dan en la década de los 80s, fundamentalmente tienen que ver también con un reconocimiento al pasado de estas comunidades donde se encuentran. Básicamente son pueblos o en este caso algunas ciudades, como la ciudad de Tlaxcala, capital, donde quizás lo que representan o lo que presentan en común es que hay una continuidad histórica desde la época prehispánica. Después, en el periodo virreinal, las ciudades tienen un papel importante, sobre todo en el eje rector político, económico y social de las regiones mismas, porque tenemos que entender también a Tlaxcala como un conjunto de regiones, podríamos llamar la parte del Valle Poblano Tlaxcalteca, que comparte con el estado de Puebla y la ciudad de Puebla, pero también con la región que conformaba el antiguo camino que llevaba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz hacia el norte, tocando básicamente la región de Calpulalpan, los valles de Calpulalpan, el valle de Tlaxco, donde se asienta otro de los sitios monumentales,
y posteriormente la región de Huamantla. Huamantla, un enclave también otomí, básicamente junto con San Juan Ixtenco, quizás el pueblo otomí, el último que queda como representante de esta etnia y de esta lengua, el otomí o el ñañú, en el estado, que nos habla precisamente de ese pasado, de este vínculo y de esta relación que se tenía y que se tiene. Insisto, a veces un tanto divergente, un tanto conflictivo, pero que sin duda nos muestra este pasado, insisto, este pasado indígena, pero también el periodo virreinal. Y luego llegamos al siglo XIX en este auge de grandes empresas que se van dando desde el periodo sobre todo en la segunda mitad, con el periodo de Benito Juárez, luego el Segundo Imperio, la instalación del ferrocarril México-Veracruz, la inauguración o la apertura del ramal de Apizaco a Puebla, teniendo como Apizaco como el centro rector también económico de la región para su vinculación con el resto del país hacia el norte y hacia el sur a partir del ferrocarril. Pero ¿cómo se va dando y cuáles son estos espacios que se van mostrando? Quiero, a partir de estas imágenes de esta presentación, pues ir llevando también a nuestros asistentes en este viaje por Tlaxcala a través de su historia, pero a través de sus monumentos. Y ver con estas imágenes también, hablar un poco de cuál es la realidad hoy en día de estas zonas de monumentos, cuáles son incluso los riesgos que se tienen en estas zonas monumentales, pero también como esas estrategias, sin ser una receta de cocina, por supuesto, y sin ser tampoco como la solución a muchos de estos problemas que vamos a ir encontrando, pero sí cuáles son el papel que tienen tanto las instancias a nivel federal como el INAH, como lo es el INAH, en su aspecto de rector y también de vinculante, pero también cuál es el papel que tiene el gobierno del estado a través de la Secretaría de Comunicaciones, Desarrollo Urbano y Vivienda, porque pues sí, todas las zonas caen bajo esta perspectiva de los conglomerados urbanos, pero también, y creo que en esto todos tienen un gran riesgo cuando las autoridades municipales no tienen claro qué hacer o cómo proponer o cómo elaborar propuestas que vayan de acuerdo con las zonas monumentales que tenemos en el estado. Y básicamente estas zonas monumentales presentan hoy en día, lo vamos a ver quizás con algunas imágenes muy someras, este riesgo que tienen, ¿no? Para muchos puede ser un aspecto del cual sentirse orgullosos, pero para otros quizás pueda ser incluso una situación problemática, porque como en algunos lugares lo hemos escuchado, es que la declaratoria de zona de monumentos no me permite construir lo que yo quisiera, ¿no? No me permite o no permite tampoco a las comunidades como ir avanzando en esta modernidad, entre comillas, que quisieran ver los presidentes municipales. Entonces, si podemos ver la siguiente imagen, tenemos que, decíamos, son 6 zonas. Uno, la ciudad de Huamantla, que se declara el 12 de noviembre de 1984, con una extensión de 1.68 kilómetros cuadrados, con un número de 86 manzanas en el centro de la población y un total de 267 inmuebles que comprende la zona de monumentos históricos. La siguiente es el municipio de San Felipe Iztacuistla, que alcanza la declaratoria de zona de monumentos históricos el 1 de abril de 1986, con una extensión de 0.32 kilómetros cuadrados, o sea, es en realidad pequeña. 33 manzanas la conforman del centro de la población y un total de 45 inmuebles. Aquí es donde quizás junto con San Pablo Petatitlán, que veremos a continuación, es la zona más pequeña y sin embargo también una de las más representativas, pero también de las más amenazadas. Calpulalpan, hacia el poniente del estado, el 3 de abril de 1986 es declarada su zona de monumentos históricos con una extensión de 0.793 kilómetros cuadrados, 29 manzanas y un total de 64 inmuebles.
cabe mencionarse que en la zona de Calpulalpa no solamente son edificios civiles y religiosos, hay un puente importante del siglo XIX que cae también en esta zona de monumentos históricos. Entonces, vemos cómo pues tenemos una especie también de amplio vector de espacios o de monumentos considerados históricos en las declaratorias. La parte de San Pablo Apetatitlán está en el centro de Tlaxcala, cerca de la ciudad capital. Su declaratoria se emite el 4 de abril de 1986 con un total de 0.284 kilómetros cuadrados, todavía mucho más pequeña, 33 manzanas y 45 inmuebles. Decíamos, esta junto con Iztacuistla quizás es la zona más pequeña, pero al mismo tiempo, por su cercanía con la ciudad capital de Tlaxcala, con prácticamente estar conurbada con la ciudad de Santana Cheutempan, un centro urbano textil, pues requiere de mucha atención, pero y al mismo tiempo es una zona bastante amenazada con este impacto, insisto, de la modernidad por el cruzar una serie de carreteras, pero también la gente, los propietarios de los monumentos históricos, pues quisieran hacer mucho y se van olvidando también del valor histórico que tiene la ciudad. En cambio, Tlaxco, que está prácticamente en la bocasierra hacia la Sierra Norte de Puebla, su declaratoria se emite el 9 de abril de 1986 con un total de 0.57 kilómetros cuadrados, 18 manzanas, todavía más pequeñas, solo el centro, y un total de 109 inmuebles. Esta región de Tlaxco, decíamos, es la bocasierra, es la entrada a la Sierra Norte de Puebla. Hay que recordar que de la ciudad de Puebla hacia la Sierra Norte, forzosamente se tiene que atravesar el estado de Tlaxcala y lo atraviesan de sur a norte o de norte a sur los que vienen de la Sierra Norte para llegar a la ciudad de Puebla y luego muchos se van quedando en las inmediaciones de los municipios del estado de Tlaxcala. De tal suerte que junto con Tlaxco y la ciudad de Apizaco es donde encontramos también un mayor número de migrantes originarios de la Sierra Norte de Puebla que se van quedando en nuestro estado. Luego entonces, la ciudad de Tlaxco reviste especial importancia porque en el siglo XIX precisamente los hacendados los cuales se encontraban alrededor de la ciudad deciden construir el ferrocarril agrícola de Tlaxco y conectarse precisamente con la estación y talleres de Apizaco, que les servía de conector con la Ciudad de México, pero también con Veracruz para comercializar principalmente el pulque que se producía en estas haciendas. Entonces, sirve de rector y sirve también de comunicación, de punto de comunicación para alcanzar y desarrollar actividades económicas muy importantes para la región. Y finalmente la ciudad de Tlaxcala alcanza su categoría como zona de monumentos históricos el 11 de abril de 1986 también, con una extensión de 0.503 kilómetros cuadrados, 33 manzanas y un número total de 124 inmuebles. Como vemos, quizás no sean tan grande la extensión de zona de monumentos, pero sí es importante. Y decíamos, son espacios urbanos hoy en día que tienen esta continuidad histórica, que tienen básicamente manzanas en un contexto más urbano, ¿sí? Es esta transición también de lo rural a lo urbano, lo que nos damos cuenta o lo que vamos viendo como principal punto de amenaza, pero también de cómo convivir, de cómo llegar precisamente al resto de las poblaciones o a la población que habita esas regiones, ¿no? El total de inmuebles vamos a encontrar desde espacios habitacionales, vamos a encontrar templos, muchos de ellos, por ejemplo, en la ciudad de Tlaxcala, la Basílica de Ocotlán, la iglesia de
de San Nicolásito, que está prácticamente al pie, la capilla El Pocito de Agua Santa, que pertenece al conjunto de Ocotlán, y por supuesto hoy la reciente declarada, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, o ex convento de San Francisco, declarado recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces nos damos cuenta que, insisto, la amenaza es muy fuerte, ¿sí? El espacio que no entra en la zona de monumentos históricos también reviste una amenaza latente para las zonas, para los espacios, para los inmuebles, y por supuesto en las manzanas donde se tiene la declaratoria de monumentos históricos, los dueños pretenden incluso a lo mejor olvidarse un poco del pasado histórico de los inmuebles y únicamente dedicarse a construir espacios o cambiar la fisonomía de la ciudad. Entonces, son situaciones bien complejas y situaciones bien difíciles a veces a la que hay que enfrentarse. Algunos ejemplos, por ejemplo, de Huamantla, es tipo de espacio también de la Casa de Cultura. Al fondo tenemos, no es que pertenezca o esté pegado a uno de los templos, pero es la parroquia de San Luis Obispo, construido precisamente a partir de la secularización en 1600, como producto de la secularización en 1640 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en la región de Puebla y Tlaxcala. Prácticamente el centro de la ciudad está enmarcada por el Zócalo, o la Plaza de Armas, y en un extremo se tiene el convento franciscano y en el otro, prácticamente enfrente, la parroquia secular. Entonces, justamente hay una serie de edificios que componen el centro histórico, la zona de monumentos históricos, donde encontramos comercios, encontramos hoteles, encontramos espacios públicos, espacios de servicio o de atención a la población por parte de las autoridades municipales, el mismo Palacio Municipal, que confluyen en esta zona y que de alguna manera pues tienen que darle una respuesta también a las necesidades que la población va teniendo o va presentando. Recientemente hubo una modificación al Parque Central de Huamantla con algunas desavenencias. Otro elemento que tenemos que considerar es que Huamantla, junto con Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, alcanzaron esta categoría que se tenía en el sexenio pasado de pueblos mágicos. Y entonces la declaratoria de pueblos mágicos revierte también, o reviste, pues una amenaza, pero al mismo tiempo tendría que verse como una oportunidad para seguirse ciñendo y respetando la zona de monumentos históricos. Sin embargo, creo que desde mi punto de vista, y perdonen que yo lo diga, a veces reviste más una amenaza que una oportunidad precisamente para la conservación, ¿no? Otro edificio u otro espacio fundamental, aquí vemos, este es el edificio que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? La Casa de Cultura o el Centro Cultural en Huamantla. Aquí vemos precisamente en el fondo la parroquia de San Luis Obispo, el parque, y prácticamente la fotografía está tomada desde la presidencia municipal. ¿Cómo ordenar este espacio? Sobre todo, cabría preguntarse si el hecho de peatonizar solamente los centros históricos, qué tan convenientes puedan ser en algún momento. 1. 2, el ordenamiento comercial también que se tiene en el entorno mismo o en el espacio designado como la zona de monumentos históricos. Pero no solamente nos tiene que preocupar la zona de monumentos históricos, sino también su zona de amortiguamiento, es decir, este espacio inmediato que nos sirve también como un espacio de delimitación, pero un espacio también que nos ayuda precisamente a controlar o a regular las construcciones, pero al mismo tiempo que abre esa discusión con los municipios, lo decíamos hace rato, con las instancias estatales e incluso con algunas instancias federales, ¿no? Aquí, afortunadamente, la carretera que va de Apizaco hacia Veracruz,
queda distante del centro histórico, pero también repercute o reviste una especial importancia y reviste un especial riesgo sobre esta región. Para las afectaciones que se tuvieron en el 2017 por el sismo de septiembre, sí hubo afectaciones en esta región, no de la misma magnitud que en la región de Puebla-Tlaxcala, en el Valle de Puebla-Tlaxcala, pero sí hubo afectaciones y aquí nos volvemos a encontrar, a ver, sí la ciudad implicó una serie de cambios en su origen con el asentamiento hispano en el siglo XVI. ¿Qué implicaciones, qué riesgos tiene en este momento? El comercio, cómo está afectando las construcciones, el tránsito de vehículos, también cómo es que está repercutiendo en la conservación y en estos retos que vienen precisamente para las autoridades municipales. El siguiente espacio es el poblado de San Felipe Ixtacuistla, enclavado precisamente en la región de Puebla, en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Ixtacuistla es interesante sobre todo porque aquí también tenemos presente que hubo un asentamiento prehispánico, también en la zona otomí, ¿sí? Hubo menor población otomí que en la región de Huamantla, pero otomí finalmente. Y estos se fueron nahuatizando con el paso del tiempo, de tal suerte que incluso, pues ya de otomí no queda nada. El náhuatl también se va como lengua originaria, se ha ido perdiendo. Pues, sin embargo, quedan estos referentes de los topónimos, quedan referentes también algunos usos en la agricultura, una región sobre todo de riego por el río Atoyac, pero también la amenaza de la contaminación del río Atoyac sobre las comunidades es latente. Iztacuistla también fue asiento de un convento franciscano que desafortunadamente hoy pues quedan solo los restos de paredones del antiguo templo conventual. Y esto que estamos viendo es la parroquia, también producto de la secularización, y queda justo enfrente de lo que fue ese gran espacio del convento franciscano de San Felipe Iztacuistla. Entonces, el gran riesgo es, como lo vemos en esta construcción del Templo del Calvario, es todo lo que está alrededor. Construcciones que van alzándose o van buscando espacio más allá o más arriba de precisamente de las construcciones como el Templo del Calvario. Puede ser muy vistoso, la gente le ha dado su propio toque, se vuelve un atractivo, ¿sí? Se vuelve un recurso turístico, pero ¿qué pasa con esta búsqueda de quizás atraer a la gente de fuera, pero modificarles el discurso a los habitantes originarios de las poblaciones? Insisto, una de las amenazas es todo aquello que está compitiendo con el edificio, ¿sí? Aunque también el edificio ya no nos aporta muchos elementos originales y se van decorando, se van poniendo, se van colocando estos herrajes que pues quizás nada tenían que ver, esta barda con pináculos que no tenía nada que ver, la decoración de estos escalones donde se van marcando precisamente formas y maneras distintas que compiten o que nos hacen ver un original falso, ¿no? Pareciera que este es como que lo que llama la atención, esta es la imagen que vende, ¿sí? Que vende fotografías, que vende visitantes, pero que nos falsean precisamente esta información que podríamos tener más clara. Insisto, los vecinos, los colindantes, son una amenaza también para el edificio mismo en sí. ¿Por qué? Porque estos espacios tuvieron que rascar en el suelo para construir las cimentaciones que lesionaron seguramente la cimentación que tiene la Capilla del Calvario. Nuevamente, ¿cuál es esta relación que se tiene con las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, para poder llevar a buen puerto
todas las tareas y las acciones que podríamos estar buscando para la conservación y rehabilitación de estos espacios que sin duda reflejan identidad. Hablábamos hace rato de Calpulalpan y hablábamos de que en este lugar la declaratoria incluye un puente, y un puente del siglo XIX, ¿sí? Que es quizás de los pocos puentes que van quedando. Cabe señalarse que no solamente tenemos estas 6 zonas de monumentos históricos, sino un buen número de monumentos, digamos, aislados. El catálogo de monumentos históricos que tiene la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH para Tlaxcala nos habla de más de cerca de 1,500, si no es que un poco más de 1,500 monumentos históricos o catalogados como edificios históricos. Entonces, a veces quisiéramos que todo cayera en ese catálogo, o que todo estuviera inscrito. Y la gran pregunta aquí es, ¿para qué? Muchas haciendas o exhaciendas en la región, sobre todo en la región de la Malinche, que a mí me ha tocado caminar, pues resulta que no están incluidas en el catálogo de monumentos históricos. Y ese es un pendiente, porque a partir de esa falta de inscripción, muchos de los propietarios o de los poseedores de esos edificios justifican la desaparición, la demolición o incluso la afectación que van teniendo precisamente los monumentos. En Calpulalpan, este edificio que es el Palacio Municipal, ¿sí? Un edificio del siglo XIX, afortunadamente está protegido. Pero también tenemos que esta es la realidad de una de las calles de Calpulalpan. Encontramos casas con los muros de tapia, con muros de adobe, donde incluso pues, el graffiti se está haciendo presente. Otro elemento que desde mi punto de vista me parece que hay que revisarse es precisamente la dotación de servicios públicos. Los postes que afean completamente toda la zona de monumentos, que debiera pensarse no solamente en esta cuestión de imagen, sino también qué tanto los ductos, el suministro no visible de las acometidas de luz, el drenaje mismo, la elaboración o la realización de banquetas y guarniciones de tal forma que tampoco peleen con el mismo entorno, se tiene que regular, ¿sí? Y no estoy diciendo que los compañeros de la sección de monumentos históricos no hagan su trabajo. Claro, por supuesto que lo están haciendo. Y hace poco hubo una afectación en los portales del frente del Palacio Municipal, y hubo una afectación porque un particular prácticamente chocó su vehículo contra uno de las casas del centro, y entonces, pues por supuesto se tiene que hacer, pero ¿cómo podemos, insisto, regular toda esta cuestión de lo moderno junto a la zona, junto a los espacios que son de por sí ya añejos? ¿Cómo encontrar este vínculo? ¿Cómo hacer dialogar las necesidades actuales con el monumento histórico? Creo que ese es el gran reto que tenemos también como instituto, ¿no? Y no solamente seguir acumulando el mote de el instituto es la dependencia de los no se puede, de los que no se puede tocar, de los que no se puede utilizar, porque simplemente no se puede, ¿no? Entonces, creo que esto, en cambio, hay experiencias más enriquecedoras. El caso de San Pablo Petatitlán, lo decíamos hace rato, una comunidad donde pues tiene que convivir con el empuje también de Santana Chautempan como centro de elaboración de textiles, como centro de venta y producción de artículos de lana, de gobelinos, etcétera. Pero San Pablo Petatitlán tiene sus propios problemas, al igual que Calpulalpan. A pesar de estar cerca de la ciudad de Tlaxcala, implica una serie de problemas muy fuertes. Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, en el centro del pueblo, está el parque, está el templo de San Pablo de Petatitlán,
y el templo también de la parroquia de San Pablo y el templo del Padre Jesús. Pero esta es la realidad de las calles. Prácticamente el mismo problema que tiene Calpulalpan. ¿Cómo hacer que conviva, que se integren lo moderno? Y aquí lo vemos, perdón por la foto, pero aquí vemos claramente estas varillas que se pusieron, estas columnas que se colaron, porque son columnas armadas de concreto, que tratan de darle solidez al muro que está amenazado por humedad, que los materiales ya no son compatibles tampoco con las adecuaciones que pretenden hacer los propietarios, insisto, y que de alguna manera en el discurso de la gente, cuando uno les pregunta a los propietarios, ¿por qué quieres cambiar esto? Nos dicen, pues es que ya no es funcional, es que implica más dinero, más gasto, la conservación que construir uno nuevo, ¿no? Me tocó una experiencia precisamente en San Pablo Apetatitlán, donde los dueños pues dejaron morir literalmente los espacios, las bardas de adobe y de piedra de río, lo dejaron morir para decir, bueno, ahora tengo que construir, necesito construir, y construyeron una cosa espantosa de cemento, de concreto, y desafortunadamente, ¿cómo paramos este desenfreno también? Pero, insisto, hay una intención, y eso habría que irlo regulando también. Me parece que es el momento también en que tendríamos que, después de más de 30 años, tendríamos que revisar estas declaratorias y ver de qué manera podemos fortalecerlas. Insisto, pero esto también tiene que involucrar a las autoridades estatales y a las autoridades municipales, precisamente para establecer un mejor diálogo y una mejor manera de conservar nuestras zonas de monumento. San Agustín Tlaxco, pues prácticamente representan los mismos riesgos que tienen las otras zonas de monumentos que hemos ubicado hasta este momento, ¿no? San Agustín Tlaxco, lo decíamos, es la entrada a la sierra, es la boca sierra, ¿sí? Viniéndonos de Puebla hacia la Sierra Norte de Puebla, pues tenemos que pasar forzosamente por San Agustín Tlaxco, una zona también de haciendas, una zona de importantes centros ganaderos de toros de lidia, de haciendas pulqueras, junto con los valles o los llanos de Apa, pero que de alguna manera tienen su propia particularidad. El pueblo se levanta hacia finales del siglo XVII, y muchos de estos edificios que se tienen hoy en día como parte del centro histórico o de la zona de monumentos históricos, pues tienen esta impronta también de utilizar piedra y adobe, pero hasta donde también los materiales propios o típicos de la región representan un reto en su conservación. Y el estado de conservación a veces pues nos lleva a ver intervenciones aventuradas, pero también intervenciones no tan venturosas como se tuvo hace poco, precisamente ahí en el centro de Tlaxco, donde una de las escuelas del siglo XIX, pues lo único que dejaron fue el cascarón, porque tuvieron que construir espacios de concreto y de bloc en el interior del mismo. Entonces, ¿cómo establecer este diálogo? Insisto, a mí me preocupa mucho este diálogo entre la modernidad y lo histórico, ¿sí? Si es solamente conveniente dejar el exterior y hacer los cambios que se tengan que hacer en el interior de los espacios, o si tenemos que buscar como este diálogo más a profundidad, ¿no? Porque pareciera que solamente nos interesa una cuestión como más escenográfica. Uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, los planes de mejoramiento de imagen urbana es ese, es plantear falsos históricos y cambiar el contexto mismo o la naturaleza de los espacios. Entonces, sí hay un gran reto en el caso de las zonas de monumentos, y para Tlaxco es fundamental también irse integrando. Lo decíamos hace rato, Tlaxco junto con Huamantla
son los dos pueblos que alcanzaron el reconocimiento como pueblo mágico. Pero aquí volvemos nuevamente a este gran dilema. ¿Pueblo mágico para qué? ¿Pueblo mágico de quién? ¿No? Y tenemos que señalarlo, ¿no? Esto abre una serie de situaciones también muy complejas en como que en esta búsqueda de objetivos, ¿sí? De las autoridades municipales encargadas de obras públicas e instituciones federales como el INAH, ¿no? Pareciera que hablamos a veces lenguajes distintos o que tenemos formas de entender muy discordantes una zona de monumentos como qué se puede hacer por parte de las autoridades municipales, qué se puede permitir, qué obras se pueden autorizar en estas zonas de monumentos históricos. Y la ciudad de Tlaxcala. La ciudad de Tlaxcala, que de siempre, de suyo, de por sí, pues ha presentado una serie de elementos que pues nos hablan de la persistencia de construcciones que vienen desde el siglo XVI, y tenemos que ver con una de ellas, pues es precisamente el actual Palacio de Gobierno, lo que antes fueron las casas consistoriales, incluso las casas del Cabildo Indígena de Tlaxcala en el siglo XVI. Al fondo de esta fotografía podemos ver la torre de la parroquia de San José, construida precisamente a partir de la secularización, después de que el convento, ¿sí?, permanece aislado, permanece completamente, entran en conflicto los frailes con el obispo Palafox y Mendoza, y se decide construir precisamente la parroquia en el centro de la ciudad. Pero también este asunto, insisto, los portales, lo que llamamos en Tlaxcala el portal grande, ¿sí?, que corre de poniente a oriente, que de alguna manera nos habla de la naturaleza del espacio histórico en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Prácticamente en esta esquina, hoy la casa la ocupa un banco. De acuerdo con los testamentos del siglo XVI, sabemos que esta casa perteneció al cronista Diego Muñoz Camargo en el siglo XVI. Después, para el siglo XVII, la compra un descendiente de conquistador, don Diego de Tapia y Sosa, y ahí establece un comercio. Se fue, sin duda alguna, asiento también de los espacios previos a la bajada del mercado del sitio o del señorío de Cotelulco y su implantación en la ciudad de Tlaxcala. Y hoy, pues insisto, representa un reto esta cuestión de la modernidad. Y tal vez la foto habla por sí misma. ¿Cómo hacer que en este espacio que de suyo es un remanente del siglo XVI pueda convivir con lo urbano moderno, ¿no? Hoy se ha abierto una ciclovía que va prácticamente desde el parque que está al frente de este portal de la Plaza Xicoténcatl hacia prácticamente a las afueras de la ciudad de Tlaxcala. Una ciclovía, y la gran pregunta sigue siendo, ¿para qué? ¿Sí? Si de por sí las calles son angostas, la avenida Juárez, que comunica el centro de Tlaxcala con Santana Chautempan, es bastante angosta, reducir todavía el tránsito vehicular con la apertura de una ciclovía implica nuevos retos, implica nuevos aspectos que considerar. Pero al mismo tiempo, todo este cambio que va pasando la ciudad de Tlaxcala. Justamente detrás del Palacio de Gobierno tenemos una serie de casas que llevan años litigándose por una cuestión de herencias y que han ido desapareciendo, ¿sí? Restos de muros, restos de cuartos que van desapareciendo precisamente por el tipo de material con el que están construidos y que por el conflicto legal que se tienen, pues nadie se hace responsable tampoco de su conservación. Espacios que se han dejado solamente, como en el caso de Tlaxco, que se han dejado las fachadas
y en el espacio interior vemos construcciones incluso de armado de acero, armado de concreto, que nos llevan a plantearnos esta pregunta de ¿qué se está conservando en la ciudad de Tlaxcala? ¿No? El monumento histórico a veces ya no es lo que se planteaba o lo que plantea la declaratoria, sino ya ha cambiado su uso, ha cambiado incluso su fisonomía y ha ido cambiando también su conformación estructural. Entonces, creo que hay una serie de retos que tendrían que llevarnos a plantearnos cómo estamos haciendo el trabajo también de conservación en la zona de monumentos históricos. Bueno, Julieta, no sé si tengas alguna pregunta. Digo, pareciera un panorama desalentador, sin embargo, me parece que los retos que tenemos que plantear también involucran a los especialistas, a más de algún especialista de los centros INAH en la provincia. ¿Mm? Sí, desde luego. El panorama que nos has dado es concientizarnos de todo lo general y cómo son estas zonas. Pero al mismo tiempo, también, ahora que te escuchaba, que seguramente muchos de quienes te escuchábamos, es efectivamente se declaran las zonas y luego a quién le toca conservar o para qué queremos conservar, qué queremos hacer con todas estas zonas de monumentos, ¿no? Y recuperar la historia, dejarlas inamovibles como en una burbuja, modernizarlas, ¿no? Así entre comillas del término, pero ¿para qué o cómo o con qué pauta? Y sí, efectivamente, Tlaxcala tiene 6 zonas, riquísimo, porque su cultura y sus manifestaciones culturales son vastas, pero efectivamente de la mano de quién, ¿no? Es decir, aquí sí necesitamos efectivamente pues hacer una conjunción entre las autoridades, la población, los historiadores, los arquitectos, todos los que habitamos las ciudades y además los que pues de alguna manera hemos visitado a lo mejor alguna de estas zonas, ¿qué queremos hacer de ellas, no? Entonces creo que ese panorama amplio no, no nos deja más que el compromiso de precisamente saber qué es lo que queremos hacer con estas zonas. No sé si quisieras, pues tú mismo, dar un comentario de cierre de este recorrido, que entiendo que además, pues, por las cuestiones de tiempo debe ser muy breve, además de invitarnos, ¿no? Ahora que concluya esta pandemia, pues a visitar nuevamente, pero con estas otras miradas, justo, ¿no? A cada zona. Mira, sin duda alguna, yo seguiré insistiendo mucho en esta cuestión de establecer los diálogos, ¿no? De dialogar entre las autoridades municipales, fundamentalmente porque son las primeras encargadas que tienen que regular también la intervención o las acciones de la población con sus propios edificios. Y a veces, vuelvo a insistir, y perdón que insista, pareciera que vemos de distinta manera, con distinto valor al propio monumento, ¿sí? Desafortunadamente, lo sabemos, en el ámbito del gobierno municipal o de los gobiernos municipales, a veces ponen en zonas o en puntos estratégicos de interacción a gente que quizás no tiene ni la más remota idea. O, por ejemplo, me ha tocado ver a responsables de obras públicas en los municipios, que son ingenieros civiles, y no denosto o no hablo mal de ellos, pero tienen otra visión diferente a los propios arquitectos. Y entre ellos mismos, digo, hay como una discusión muy abierta y muy amplia en ese sentido. Pero también pues son a lo mejor ingenieros civiles o arquitectos que construyen carreteras, que construyen edificios modernos, pero que difícilmente tienen un conocimiento sobre conservación y más todavía de conservación de monumentos históricos. Ya no digamos en áreas o en municipios
que a lo mejor tienen solamente catalogado como monumento histórico la parroquia y alguna que otra casa o algún otro edificio religioso, pero en las zonas de monumentos históricos tendrían que tener dentro de su área de obras públicas, cuando menos a un arquitecto conservador, precisamente para ir vinculando estas acciones. Uno. Dos, sí, efectivamente, hay que ver a las ciudades hoy de distinta manera. Y sobre todo de distinta manera porque hay que ver cómo conviven y cómo tratan de confluir estos dos grandes aspectos. Uno, su pasado histórico, su riqueza histórica, ¿sí? El discurso identitario que de suyo de por sí tienen. Y dos, cómo se integran a la modernidad. Si nosotros, digo, los especialistas podríamos decir 20,000 cosas, pero si a la propia población no la hacemos sensible, no también le damos estos elementos para poder leer su ciudad, leer su patrimonio, de nada servirá escribir 20,000 libros en torno a ello, ¿sí? Entonces, comenzar a ver ahora a las ciudades como entes vivos, como entes que van creciendo, como entes que van necesitando también tener un tratamiento que les reviva, que les sane estas situaciones que durante mucho tiempo han venido presentando, enfermedades de por sí que han venido presentando. Si no lo hacemos, estaremos condenando a los propios espacios considerados monumentos históricos, pues a venirse abajo. El sismo del 2017 vino a presentarnos efectivamente en qué lugar teníamos presentes a nuestros monumentos. ¿Sí? Y no solamente hablo de Tlaxcala, hablo de otros estados cercanos, por ejemplo con Puebla, donde incluso aquí mismo en Tlaxcala, edificios como el Templo de San Diego de Alcalá, casi a las afueras de Tlaxcala, no ha sido atendido o se atendió de manera inmediata, pero no ha tenido la continuidad en su atención, ¿no? El día de ayer estuve con mi esposa en Izúcar de Matamoros y desafortunadamente el Panteón de 1895 no se ha atendido. El Convento de Santo Domingo no se ha terminado tampoco de atender de la manera en que los habitantes lo quisieran ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo como instituciones? Es una invitación también y ojalá la solicitud de ayuda no se quede en el vacío, sino que podamos entre todos volver a ver nuestras ciudades y nuestros monumentos como lo que son, como parte de nuestra identidad y como parte también de esta construcción de las identidades colectivas que de por sí ya tendríamos que estar construyendo y ya no solamente los individuos, ¿no? Pues muchísimas gracias con esta invitación que nos haces tanto a las personas que trabajamos en el instituto como a la población que habita las zonas de monumentos, porque eso es lo más importante. También que la propia gente que habita una zona histórica, un centro histórico, una ciudad histórica, con cualquiera de estos términos que la identifiquemos, pues seamos conscientes de qué es lo que está sucediendo aquí. Te agradecemos mucho, Nazario, el que hayas estado con nosotros y te invitamos también a que continuemos con las siguientes actividades. Un gusto, muchas gracias. Bien, continuamos en esta segunda sesión de nuestra séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas. Y ahora toca el turno a el maestro alfombrista José Alejandro Lira Carmona. Voy a leer una breve semblanza de él. Él es hijo del maestro alfombrista y artista guamantleco Pepe Lira. Creció en la tradición y valores de colectividad del alfombrismo. Desde 2007, la comunidad de Huamantla lo reconoce como maestro alfombrista, precisamente por sus labores para rescatar, promover y difundir el alfombrismo de Huamantla, que es además una expresión de patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala.
En 2014, el maestro Lira crea el colectivo Alfombristas Mexicanos. Con esto busca el autorreconocimiento y aporte de las personas para fortalecerse en comunidad. El maestro Alex Lira es arquitecto paisajista, que integra el alfombrismo en el diseño y desarrollo de conceptos integrales, estéticos, sociales y ambientales de y para la comunidad. Para conducir este conversatorio con el maestro Alejandro Lira, contamos con la participación del maestro en arquitectura Antonio Mondragón Lugo. Él es arquitecto por la UNAM, se tituló con la tesis Museo de Arte Popular en la ciudad de Oaxaca. Es maestro en arquitectura con especialidad en restauración, con la tesis Método para la incorporación del patrimonio a los planes de desarrollo urbano, el caso de Tlalmanalco, Estado de México. Participó en el INA, en el proyecto de restauración del antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, en el programa emergente de rehabilitación de inmuebles arqueológicos, históricos y artísticos afectados por los sismos de 1999 en el estado de Oaxaca y en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Actualmente es titular de la Dirección de Apoyo Técnico. Pues bienvenidos a ambos, muchas gracias. Y el conversatorio se titula La tradición alfombrista de Huamantla, Tlaxcala. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias Julieta, y gracias otra vez por esta invitación y sobre todo, bueno, pues muchas gracias Alejandro por aceptar esta charla. Yo debo decir que ahora que veías estas semblanzas, pues presente nos conocimos prácticamente en Oaxaca cuando estábamos como compañeros en la Facultad de Arquitectura. No estábamos en el mismo grupo, pero sí coincidimos en Oaxaca. Alejandro también estuvo allá en la parte de la obra de Santo Domingo y fuimos y compartimos además de obra, incluso habitación, ¿no? Vivienda ahí en el centro de Oaxaca. Entonces, bueno, en ese momento tuve el gusto de conocerlo y bueno, y de saber además de esta actividad, de esta tradición en la que su familia participaba, ¿no? desde aquel tiempo, y es por eso que hicimos esta invitación a participar en la jornada. Entonces, Alejandro, pues muchas gracias nuevamente. Me gustaría pues comenzar la plática, si nos quisieras comentar acerca un poco del origen, no sé, cómo será esta tradición de hacer alfombras, de hacer tapetes de colores en nuestro país, que seguramente pues tiene una raíz pues antigua, ¿no? Que desconocemos en general, pero que pues tú como parte de esta tradición pues también te has adentrado a ese estudio, ¿no? Ese conocimiento. Si nos quisieras platicar en este sentido lo que tú has estudiado también del origen de esta tradición en nuestro país, por favor. Claro que sí, Toño, me da muchísimo gusto participar, reencontrarme contigo, establecer este diálogo en este momento tan culminante, ¿no? Tan especial en el que vivimos como sociedad, el que vivimos como gremio, los que estamos dedicados a la arquitectura, al diseño, en cualquiera de sus ramas, de sus variantes. Y en mi caso, pues, me ha tocado vivir una historia muy especial, una historia de encuentro de caminos, de encuentro de cultura, de tradición, pero también de diseño, de haber tenido como un antecedente conjuntamente con una generación de arquitectos, de diseñadores, de maestros
que precisamente me hacen visualizar ya de manera diferente lo que es una tradición familiar. La tradición familiar se le denomina alfombrismo. ¿Qué es el alfombrismo? Antes que nada, pues es precisamente una expresión efímera, es decir, una expresión artística que dura muy poquito de tiempo y que para elaborarlo requiere de mucho trabajo y tiempo colectivos. En ese aspecto, el antecedente que tenemos pues es de carácter prehispánico, ancestral, en el que desde épocas, culturas, es posible ver esta representación de la ofrenda en los vestigios arqueológicos, en los murales, en donde precisamente ofrendar flores, ofrendar cualquier elemento por parte de las personas, de las comunidades, pues es un rasgo significativo de nuestro territorio, de nuestro espacio, de nuestros ancestros. Y de esta manera, bueno, llega a un punto culminante justo en el momento en el que se encuentra justo en territorio tlaxcalteca Hernán Cortés y su ejército con este Altepetl, esta nación muy particular, que como sabemos todos había estado resistiendo el asedio de Tenochtitlan de manera histórica. Y una de las cuestiones que encuentran los españoles que narran en sus crónicas es precisamente este fervor y esta intención de la ofrenda, de ofrendar sobre todo significativamente con flores. Y que precisamente las flores es un elemento distintivo que aparece en muchos aspectos también de las crónicas, inclusive también de los poemas, de la poca literatura que aún subsiste de estas culturas prehispánicas. Y precisamente ese es el antecedente, la ofrenda. La ofrenda efímera, la ofrenda que celebra, que conmemora y que también genera un estado de petición por parte de las comunidades. Esa ofrenda es transformada a través de la interpretación desde épocas ancestrales de estas personas que tomaban algo de su naturaleza, de su entorno inmediato y lo transformaban en un elemento con un simbolismo. Y esta manera de cómo hacer esta representación de la ofrenda, pues enfrenta primero un tema que tiene que ver con la evangelización ya en las épocas del virreinato, en donde toda esta tradición, cosmovisión, pues tiene este sincretismo y empieza a evolucionar de muchas maneras, pero sigue teniendo ese origen de querer trascender algo, aunque sea de manera efímera, de transformar un espacio, de transformar un elemento y así poder manifestarse. Desde las crónicas lo expresan que es una actividad colectiva, ¿no? Que es una actividad que incluye grupos de personas. Y de esa manera, pues bueno, este arte de lo efímero va trascendiendo a través de los siglos, a través de este proceso en el cual el sincretismo de culturas, de influencias, permite hacer llegar esa tradición de lo efímero hasta nuestros días, de múltiples maneras. Aunque en Huamantla el aspecto o la tradición con la que se expresa son las alfombras y los tapetes, pues también está evidente, ¿no? En otras expresiones que lo floral y lo efímero es lo más representativo, como por ejemplo el Día de Muertos, ¿no? O en otra tradición como los nacimientos, ¿no? En diciembre. Y así podemos hablar de muchas otras expresiones donde las flores, donde lo efímero y la manera en cómo una colectividad se organiza para manifestarse se representan simbólicamente a través de la transformación de ese espacio, a través de subrayar o de marcar un territorio inclusive, ¿no? Y en ese aspecto las alfombras de Huamantla significan eso, la ofrenda de
de carácter efímero, pero que trasciende permanentemente en una comunidad y les permite expresar, pues bueno, muchísimas situaciones, desde una cuestión religiosa, de fe, también una cuestión de alegría, de satisfacción, pero inclusive de petición a lo que no se ha logrado o a lo que se requiere o se necesita. Así que en ese aspecto, de ahí vienen las alfombras de Huamantla, esa conexión con las flores y con lo efímero hace que esas ofrendas vayan adquiriendo un simbolismo, una forma, y la población vaya transformando su entorno inmediato, básicamente lo que le da la agricultura, lo que le da el bosque, lo que le da el campo, en algo que temporalmente significa, en este caso, algo religioso, algo que ver con un culto de fe, pero que a la vez organiza todo un espacio, todo un territorio, una ciudad en la que justo esas relaciones que tiene una ciudad histórica como Huamantla, ¿no? Una ciudad mestiza, ya una ciudad fundada por los españoles, determina también esa manera de organizarse, de generar colectividad y de expresarse en comunidad. Sí, muchas gracias. Pues de esto que nos comentas, hay mucho también que reflexionar, ¿no? Pues en estos tiempos, hablando de lo social, pero también de lo histórico, estamos pasando desde estos momentos en los que también se está haciendo una revisión de alguna manera, una confrontación incluso, ¿no? Con los acontecimientos históricos, una nueva lectura también de ellos, ¿no? A partir de esta conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, y esto que nos comentas, creo que justamente es oportuno también cómo se pueden dar, se pueden abrir distintos puntos de reflexión, es decir, lo colectivo contra lo individual, o también como este individualismo en el que está pronto la dinámica de la vida actual, el hecho de la petición, pero al mismo tiempo también la ofrenda, es decir, el ofrecimiento de los bienes del trabajo. En fin, creo que pues es por eso que también que estas tradiciones pues resultan tan importantes también para los momentos en los que estamos pasando, es decir, tener también esta reflexión, ¿no? Incluso sobre la manera en la que estas tradiciones han persistido también a lo largo del tiempo. Y ya también un poco más específicamente, porque sé que también tú has estudiado al respecto, pues cómo se da esta tradición en la ciudad de Huamantla, es decir, qué características incluso físicas tiene el territorio y la propia traza urbana que permitieron o que dieron cabida a esta tradición de las alfombras, pues sí, relacionadas con la celebración religiosa, pero que incluso trascienden ahora esa misma celebración. Si nos puede platicar un poco en ese sentido, por favor, Alejandro. Claro que sí. Huamantla es una ciudad fundada ya por los españoles. Es decir, a diferencia de otros asentamientos tlaxcaltecas, Huamantla fue trazada, fue emplazada de manera muy intencionada para ser ciudad desde un inicio. Una ciudad en las faldas
la Matlalcueyotl, que ahora lo conocemos como la montaña de la Malinche o Malintzin, una ciudad que tiene fundada, que tiene desde el inicio, fue fundada con una estructura central ortogonal y una serie de barrios perimetrales que tenía que ver precisamente con la posesión y el trabajo de la tierra agrícola y también con esa forma y con ese diseño de ciudad se les dio un simbolismo religioso a cada barrio. A los 50 años de fundada Huamantla, ya era una ciudad perfectamente definida como una ciudad mestiza, donde ya había ese sincretismo de cultura, ya había un proceso de evangelización muy avanzado y precisamente ya había una fusión de razas, de culturas. Y te voy a pasar unas imágenes para que lo podamos visualizar de manera muy rápida. Esta es una imagen de Google Earth donde podemos ver a la Malinche, a la Matlalcueyotl en su forma actual. Y podemos ver a Huamantla, la ciudad que está en la parte de abajo, aún hoy rodeada de todo este agroecosistema de la Malinche, de parcelas de cultivo, y aunque en una constante amenaza, aún el bosque de la Malinche que queda justo ya delimitado solamente en la montaña. Lo que ustedes pueden ver ahí, esos hilos verdes que salen de la montaña son los escurrimientos. E históricamente hay dos hilos que salen y que le dan forma a una pequeña meseta donde fue fundada esta ciudad. La forma en la que fue diseñada, pues una traza ortogonal clásica del diseño urbano que tenían en esta época los españoles, orientada hacia la Malinche, con los escurrimientos que son estas especies como de zonas de formas que se ven rodeando a la ciudad. Esos son las barrancas o los escurrimientos. Y lo que ustedes pueden ver en este antiguo mapa es la ubicación de la plaza central y la ubicación de los diferentes barrios en los cuales son identificados por la capilla o la iglesia que le daba nombre. Esta forma que tiene Huamantla pues también incidió directamente a que esos barrios se organizaran, fueran generando unidades de estructura social, de estructura gremial, también de la manera en cómo organizaban su espacio agrícola. Y todas estas comunidades ya en un proceso de mestizaje y de evangelización muy adelantado, pues definieron al paso del tiempo a la figura de la Virgen María como la divinidad principal del pueblo. Es decir, aunque el pueblo se llama San Luis Huamantla, es la Virgen María de la Asunción que está ubicada en una de estas capillas de algunos de estos barrios, quien de alguna manera la población, la comunidad, le da esa jerarquía de ser la patrona del pueblo. Y no es algo circunstancial, precisamente ese adjetivo de la caridad era porque precisamente la identificaban a María, a la Virgen María, como esa divinidad que da lo necesario para poder vivir. ¿Y qué es lo necesario que da para poder vivir? Bueno, primero la comida, lo que se trabaja en el campo, el sustento con el cual es posible mantener a las familias y a los habitantes de la ciudad. Y esto tiene un antecedente, que es precisamente la manera en cómo se define a esta montaña presente en el paisaje tlaxcalteca como la Matlalcueyotl. Matlalcueyotl, que significa la de las faldas azules, que viene del nombre Matlalín, que es una flor azul que crece en las laderas, justo en estas épocas del año.
es una deidad presente para los antiguos tlaxcaltecas. Matlalcueyetl también la significaban como esta divinidad de quien vienen los ríos de vida, de quien fluyen los ríos de vida, lo que nos dan lo necesario para poder subsistir, y más en esa cultura de supervivencia que desarrollaron los grupos tlaxcaltecas. Matlalcueyetl es precisamente al cabo de este proceso de mestizaje y de evangelización transformado al cabo de todo este tiempo en la caridad. La caridad, podría decirles que como parte de esta comunidad, que es diferente el culto, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe es la madre, es Tonantzin. La Virgen de la Caridad sigue siendo esa deidad presente como la Matlalcueyetl, como la montaña. Cuando se refieren a la Virgen de la Caridad, es como una persona que es parte de mi comunidad. Y precisamente en agosto, cuando los campos están floridos, cuando sabemos si va a haber cosecha, cuando hay un ciclo que tiene que ver con esa subsistencia en la comunidad, se cierra, es cuando hay que ofrendar a la Virgen de la Caridad. ¿Y cómo vamos a ofrendar a la Virgen de la Caridad? Bueno, de la misma manera que los antiguos grupos, asentamientos que habitaban esta zona, era ir a ofrendar directamente a la montaña algún tipo de lo que había resultado de su cosecha, las flores. A la Virgen de la Caridad hay que llevarle flores en agosto, y precisamente esta estructura urbana, organizada por esos barrios, es la manera en cómo la comunidad se organiza para que durante las noches o los días de agosto, quiero decir, durante los días de agosto, no van a ir el mismo día a dar esa ofrenda, sino un día en especial, cada barrio, cada grupo organizado va a llevar esa ofrenda al atrio de la caridad. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es precisamente que esa ofrenda, que empezó a ser un arreglo de flores, un arreglo de maíz, de algún elemento que nos daba la naturaleza, empezó a transformarse en verdaderos cuadros, en verdaderas representaciones, y sobre todo en una transformación del espacio público, del atrio. Esta es una foto muy antigua en donde podemos ver el atrio, tanto de la puerta de la iglesia hacia la calle, y en la vista opuesta, donde vemos una ofrenda, una alfombra, a la vista del altar de la Virgen de la Caridad, ¿no? Es a esta figura que es parte de la comunidad a quien se le va a ofrendar con este arreglo de flores. Estas primeras alfombras son de carácter muy, de muchas décadas, de una utilización de una, como puedo decir, como muy dosificado de la flor, porque precisamente la flor es la que se puede obtener de la recolección en el campo y de lo que inclusive las personas tienen en los patios de su casa y que cultivan a exprofeso para que el día que les toca hacer la alfombra, a ese grupo en especial, puedan decorar o puedan confeccionar la obra. Estas alfombras empiezan a tener una evolución. Estas alfombras son ya del siglo XX. Ya hay una representación muy específica de una escena religiosa, de una divinidad, de algún simbolismo religioso, y precisamente el diseño y la forma de grecas, pues es esa manera en la cual se transforma ese atrio y se empieza a tener un trabajo colectivo. Es decir, esta obra no es solamente de un artista o de un artesano, sino es precisamente del trabajo colectivo que hace la comunidad durante todo el año. Y la siguiente forma que tenemos en Huamantla de expresar
expresar el arte efímero, la ofrenda, es el tapete. El tapete es lineal, el tapete es un camino. Esta es una foto muy contemporánea de cómo la ciudad durante una noche se transforma totalmente. Esa traza ortogonal que vemos desde esos mapas históricos ahora se llena de color, y es precisamente esta ciudad en la que ustedes pueden ver esta, que es la calle Juárez, que es una de las calles centrales de la ciudad de Huamantla. Lo que ustedes van a poder ver en el extremo superior izquierdo es precisamente los campanarios de la antigua Basílica de la Caridad, el cual fue desafortunadamente demolido a mitades del siglo XX para hacer un templo más grande. Pero lo que ven aquí es el estado de las calles, calles empedradas, calles a veces sin ningún tipo de pavimentación, en el cual pues eran muy deterioradas por el paso del agua al estar Huamantla en la ladera de la Malinche. ¿Y qué es precisamente lo que se hace? Pues es hacer una procesión. La procesión tiene un origen, una historia oral que trata de que había una tromba tal que al parecer se iba a llevar el pueblo, y un grupo de personas sacaron esta imagen de la Virgen de la Caridad como un último escudo para que el agua no destruyera la ciudad. Pues a partir de ese momento se empezó a institucionalizar o a organizarse esa procesión, que como ustedes ven en esta antigua foto también se alcanza a ver en la parte de abajo algún pequeño letrero, ¿no? Y un esbozo de cómo se decoraba la calle, y también la calle de tierra. Es decir, las personas, para recibir a esta deidad presente, a esta divinidad de la Virgen que va a visitar nuestras casas, tenía que apisonar, tenía que arreglar estas calles, y empezaron a utilizar los materiales más en abundancia que se tenían: el acerrín, por estar cercano al bosque, a los aserraderos, y la arena, por tener minas de una arena blanca que era muy abundante, o que es muy abundante aún, para poder arreglar esas calles. El resultado es precisamente esa transformación de la calle, ese camino, para que la Virgen de la Caridad visite la casa de las personas. Esa deidad puede estar presente. Y ese diseño, esa manera en cómo las personas se organizan para poder transformar ese espacio de las calles, tiene una evolución al cabo de 50 años muy acelerada, y el trabajo colectivo, el ingenio y la creatividad de las personas permite desarrollar técnicas en donde esos caminos son ahora verdaderamente tapices cada vez más elaborados, cada vez más bellos, pero que afortunadamente aún a pesar de los problemas, las personas pueden organizarse a partir de hacer esta transformación del espacio público. Así que esa tradición de Huamantla, de hacer alfombras, bueno, tiene todo una relación con su forma histórica, con su traza como ciudad, de su organización como sociedad, como comunidad, y también de esa transformación del entorno natural en poderlo realizar y transformar su espacio público. Sí, muchas gracias, Alejandro. Es muy bella la historia, ¿no? El origen de la tradición y cómo ha ido evolucionando en la ciudad de Huamantla. Y aquí me gustaría pedirte si nos quisieras platicar un poco acerca de cómo es que tu familia ha ido participando también dentro de esta tradición. Yo sé que tus papás son de ahí, pues, hace ya varios agostos, en algún momento nos invitaste a un grupo de compañeros de la escuela a que pudiéramos estar en una de estas, justamente en una de estas noches, ¿no? En donde nadie duerme, como bien lo dicen. Ahí
pudimos conocer a tu familia. Ahorita viendo también estas fotografías blanco y negro con los niños, es posible que tu papá anduviera por ahí, ¿verdad? En alguna de estas imágenes. Y bueno, no sé si quisieras platicarnos un poco en ese sentido también, cómo es que tu familia forma parte de esta actividad, Alejandro. Sí, mi antecedentes familiares, yo tengo un cargo honorario en el pueblo que es ser maestro alfombrista, ¿no? Es decir, esa figura a la cual la comunidad reconoce como la persona que sabe dirigir una alfombra, que sabe diseñar, que sabe dibujar una imagen, un arreglo que guía a la comunidad para hacer la obra. Y ese cargo lo heredé de alguna manera de mi padre. Mi padre fue maestro alfombrista durante muchos años de su vida y él a su vez tuvo maestros que lo enseñaron a hacer alfombras y por su relación con la comunidad, por la destreza con la que dibujaba, con la que resolvía, ¿no? El tema de cómo organizar y diseñar estas alfombras y estos tapetes, pues bueno, mi padre le fue también dado ese cargo honorario. En consecuencia, mi papá durante muchos años de su vida, quizás hablamos durante cerca de 60 años, estuvo relacionado con las alfombras y desarrolló muchísimos conceptos, muchísimas ideas, porque precisamente las alfombras tienen ese carácter de innovación, de ingenio. Y durante ese tiempo, pues mi padre como maestro fue un gran innovador de las obras. En consecuencia, desde que toda mi familia, mis hermanos y yo, desde siempre, pues nuestra vida era que llegando julio, agosto, iban a llegar las alfombras y teníamos que ayudar, o queríamos ayudar a mi papá, ¿no? Y todos nos sumábamos a esa tarea, desde poner flores, desde arrimar las cosas que se necesitaran, y conforme vas creciendo, vas tomando cada vez funciones más complicadas. Si al principio haces lo más elemental, como poner una flor, quizás después tienes oportunidad de participar en el trazo, tienes oportunidad de participar en cernir la arena de manera cuidada para que las formas se resuelvan. Ahora, ese es mi antecedente y mi padre, pues durante muchos años no solamente estuvo haciendo alfombras, sino él tenía su trabajo y su vida en la Ciudad de México como migrante tlaxcalteca, y tuvo la oportunidad de participar con muchos arquitectos que fueron muy importantes en la arquitectura mexicana, como el arquitecto Luis Barragán, como el arquitecto Ricardo Legorreta. Mi padre fue un colorista. Mi padre fue una persona que sabía las fórmulas secretas para hacer colores y texturas, y aportaba todo ese conocimiento cuando estos arquitectos, esta generación de arquitectos, le dieron color a la arquitectura mexicana. Los solferinos, los morados, los azules, los amarillos, que ahora son tan representativos de esa imagen que tenemos de la arquitectura mexicana. Pues mi padre en su momento, estoy hablando como de los años 50, 60, 70, pues era el alquimista del color. Y toda esa influencia que él tenía de la arquitectura, del color, de estas personalidades con las que convivía, con las que tenía que interpretar su imagen y su vista del color, pues lo llevó a las alfombras. Y solamente te va a poner algunas imágenes de manera muy rápida para explicarte esta relación. Perdón. ¿Se ve ahí una presentación de tapetes? Está cargando. Sí, está. Okay. Bueno, lo que ustedes ven aquí son el tapete
tradicional de Huamantla, un tapete sobre un fondo blanco, que es la arena que se consigue aquí, y estas grecas muy geométricas, muy de textiles, de bordados, que fue un estilo que tenía mi papá. Y en esta foto, las pequeñas fotos Polaroid que ustedes ven abajo, es un tapete que en 1970 a mi papá, en lugar de hacerlo de acerrín, se le ocurrió hacerlo de pintura. ¿Y por qué se le ocurrió hacerlo de pintura? Porque era presente cuando estaba pintando Plaza Satélite, Arboledas, y tenía muchísima influencia de esos colores, de esos materiales, y él lo hizo con una premisa. Decía, vamos a utilizar el material que nos da prosperidad, que nos da lo necesario para vivir, así como en su momento se usaban las flores o se usaba cualquier otro elemento natural que proveía la naturaleza. Y lo que ustedes ven en estas pequeñas fotos es precisamente la locura de estar pintando el tapete durante todo un día para que pudiera pasar la Virgen. Esa persona que usted ve con un sombrero y una gabardina, una guayabera, perdón, es mi papá con una brocha pintando el tapete, y las personas o la familia que va pasando juntos es precisamente la cara de sorpresa de alguien que está viendo hace 50 años que lo están haciendo de manera totalmente alternativa. Pero precisamente estos colores y estas formas no eran tampoco circunstanciales, tenían que ver con esa relación que tenía mi papá con ese momento de su vida, del color, de la forma. Este es el resultado final de aquel año. Pasó la Virgen y como estaba pintado el tapete prevaleció, entonces tenían la oportunidad de tomarse la foto las personas ante la obra. Y esa forma de hacer tapetes, en este caso es en la Basílica de Guadalupe, es un momento especial donde va a pasar la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica Antigua a la Basílica Nueva. Pues mi papá diseñó este tapete estilo Escher, ¿no? Tridimensional, y era precisamente esa conexión que mi papá tenía y que él aportaba a su trabajo como alfombrista. Él es mi papá, desarrolló una alfombra, y precisamente mi padre en colaboración colaboraba con la parte del color, y en este caso en este vitral de Matías Geritz en la Capilla de las Capuchinas en Tlalpan, pues es una foto que le tomamos aún cuando el único alquimista que sabía hacer ese naranja y esos colores especiales era mi papá. Y eso es una parte fundamental de ser alfombrista. No importa tu actividad, no importa tu nivel socioeconómico, no importa tampoco que puedas pensar diferente a los demás. Cuando uno es alfombrista, aporta lo mejor de sí mismo a estas obras, y es precisamente lo que pasa conmigo y lo que pasa con mi comunidad y lo que pasa con mi padre, y eso es un aspecto fundamental de entender nuestra cultura, ¿no? De poder no visualizarnos como unos espectadores, sino como lo que somos, y poder aportar lo mejor de sí a nuestra comunidad. Sí, sí, muy bien. Y además de cómo las tradiciones están vivas, ¿no? Es decir, de pronto hay una idea de que la tradición es algo que es pues repetitivo, ¿no? Que es de alguna manera que ya está como congelado, digamos, en el tiempo, y no es así. O sea, la tradición, al contrario, es esto. Sí, por un lado, esta continuidad, ¿no? En la forma de expresión, en el uso de ciertos materiales, de ciertos productos, incluso de ciertos colores también, pero en donde siempre también tiene cabida la innovación también, ¿no? A partir de esa continuidad. Y cómo además es de ida y de vuelta esto que nos platicas de cómo trabajaba tu papá y cómo pues había un intercambio seguramente, no era solamente en una vía, había un intercambio pues también con estos arquitectos, ¿no? Con estos arquitectos que también apreciaban mucho
pues sí, las tradiciones, la paleta cromática de no solamente de las poblaciones o de los lugares, sino también de las flores, de las plantas. Entonces seguramente era ese intercambio en los dos sentidos y cómo tu papá lo pudo llevar a lo mejor de regreso de alguna forma a Huamantla y a esta actividad. A mí me parece que es algo, pues también que celebro mucho que lo hayas platicado y que nos lo hayas compartido. Y a lo mejor ya un poco para el cierre, ¿verdad? Porque ya nos están avisando aquí del tiempo. Me gustaría también que nos pudieras platicar toda esta tradición también, este trabajo y esta participación que tú y tu familia han tenido durante muchos años. ¿Eso tú cómo lo has incorporado también a tu trabajo como arquitecto, como arquitecto paisajista? Y también, en tu opinión, ¿cuál es el futuro, digamos? ¿Cómo es que esta tradición seguirá evolucionando? Y también, si nos puedes platicar, yo sé que incluso has estado también en otros lugares, en otros países, incluso haciendo estas alfombras, y creo que sería también, pues, bueno que nos pudieras comentar al respecto. Entonces, bueno, aquí te dejo nuevamente la palabra. Sí, para mí el alfombrismo es una utopía del mestizaje. El alfombrismo es un espacio, un territorio que se construye a través de estas obras efímeras, donde podemos coincidir, podemos conectarnos, podemos establecer un diálogo transversal donde precisamente los complejos, los aspectos que nos dividen pueden ser solventados para poder coincidir en crear algo en común. Eso me ha llevado desde el 2014 a crear alfombristas mexicanos con otras personas que tenemos esa misma ideología, tenemos ese mismo objetivo y desarrollar conceptos que precisamente es la manera en cómo trasladar esta cultura, esta visión ancestral que ahora viene a nuestras manos y que de pronto caí en cuenta que así lo tenía que hacer, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo, no? Y precisamente desarrollar conceptos donde las personas puedan involucrarse, puedan representarse, puedan manifestar lo que piensan, sus preocupaciones, pero también asumir un compromiso y ser participativos. Para mí eso es la manera en cómo ha incorporado mi labor como de alfombrista, como arquitecto, y precisamente esta pequeñas imágenes que les paso muy, muy rápido. Si ya se ve, ese es mi trabajo de paisajista, es un parque en el cual me imagino las texturas, la forma, la ubicación de la vegetación, las formas, a las personas dentro de él, como me imagino ahora las alfombras. Y esta alfombra, el águila y serpiente, es una alfombra itinerante que fabricamos a partir de holoteras, pero sobre todo lo pudimos hacer a partir del deseo colectivo de manifestar algo en una etapa de pandemia donde no podíamos hacer nada y la única manera de hacer alfombra era prefabricarla y traerla a un espacio como el Museo de Arte Popular e inclusive llevarlo a otros lugares de la República. Una manera de cómo encontrar ese acomodo de los materiales, esa transformación del espacio como esta máscara jaguar en el Palacio de Bellas Artes en Lille, Francia, en donde sí damos un aspecto mexicano, pero también de una manera más simbólica, ¿no? Que folclórica, por decirlo de manera. Que es nuestro mosaico Tlaxcala, que es un telón de buenos deseos, ¿no? De buena vibra, en el aspecto de cambiar la hoja de totomostle en un mosaico, en armonía, ¿no? Y
en Australia, ¿no? Cómo llevar este concepto del Día de Muertos y transformar un jardín en una ciudad, la ciudad de Ballarat, que está al otro lado del mundo, pero donde precisamente esa identidad y ese deseo de prevalecer como mexicanos puede transformar significativamente este espacio. O la transformación en un espacio muy representativo como el museo, como la plaza de donde está el Monumento a la Revolución, la Plaza de la República, y a través de hojas de totomostle y de un cambio hacer un jardín efímero a través del alfombrismo. O en Xochitla poder tomar el material de un territorio y transformarlo. Pero sigo siendo arquitecto y sigo siendo parte de mi comunidad de diseñadores y soy alfombrista para dar lo mejor de mí a mi comunidad ahora. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas felicidades además por tu trabajo. La verdad es que resulta muy, ¿qué te puedo decir? Muy estimulante y muy gratificante pues saber cómo te has desarrollado, cómo has llevado precisamente esta tradición, esta actividad, pues incluso a otro plano, digamos, ¿no? A otro plano en el sentido artístico, en el manejo del espacio y por supuesto pues en esta presencia también en otros lugares y definitivamente no hago más que repetir lo que han dicho otras personas, pero efectivamente lo universal, lo global, pues es precisamente lo local, ¿no? Es decir, es como poder hacer que lo pertenece a un lugar, a una tradición, forma parte también de los valores y de la cultura universal, y yo creo que esa es su importancia. Entonces, pues, nuevamente te agradezco por esta plática, por esta charla. Creo que ha sido muy enriquecedora y pues nada más, creo que con esto podemos cerrar este conversatorio, agradeciéndote, esperando que pronto se dé alguna oportunidad incluso de colaboración en alguno de los temas también que tienen que ver con la intervención en el patrimonio arquitectónico de nuestro país, en los centros históricos y en fin, bueno, que sea también un buen pretexto para volver a encontrarnos. Y muchas gracias Julieta, Pablo también por su acompañamiento, por su presencia en este conversatorio. Y bueno, pues no sé si tú quisieras agregar algo más, Alejandro, y Julieta también, y damos el cierre a esta plática. Solamente que la geometría de Santo Domingo y de Oaxaca está presente en todos estos dibujos que te acabo de mostrar. Mi labor como arquitecto sigue influenciado por esa raíz que tenemos en común de haber estado en ese lugar tan significativo. Yo ya no hago estereotomía, lo que hago ahora es con flores, pero no dejo de pensar en Santo Domingo y en Oaxaca en 1994. Gracias. Gracias. Gobierno de México.